Vamos a dar un tiempo prudencial mientras se va conectando la gente. Buenas noches a todos los que os estáis conectando. Asaf, tú mismo, si quieres ir compartiendo el directo desde mi móvil, pues los grupos, el estado de los te adoramos, te bendecimos, Señor. Buenas noches a todos los que os estáis conectando. Os pediría que los que vayáis pausados no se volvéis. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora ya volvemos a estar. Sí. Vale, ahora sí me sale. Los que os vais conectando, confirmadme de que se escucha bien, de que oís bien el directo, a ver si alguien me puede escribir por el chat y confirmarme que el audio sea bueno. Y si lo veis bien también, que me imagino que sí. Bendito sea tu nombre, Señor. Sí, bien, vale, perfecto. Los que os vayáis conectando, compartir el directo para que llegue al máximo número de personas posible, ¿vale? No os cuesta nada y todos los que vayáis conectando lo compartís. Hoy vamos a tener un día muy bendecido, va a ser un programa de mucha bendición. Puedes anclar el tema que vamos a tocar, ¿no? Samuel. Hoy vamos a estar hablando sobre los requisitos del obispado. Si podéis anclarlo en el chat del directo, para que la gente que se vaya conectando. Hemos empezado un poquito más tarde, pero gracias a Dios aquí estamos para compartir este directo. Son 75 está bien. Bueno, para compartir esta enseñanza, para este programa de hoy, tenemos con nosotros, amigo mío, siervo del Señor, nuestro hermano José Domingo, obrero de la iglesia de Sabadell y un hombre de Dios, y que el Señor lo usa mucho en las Escrituras. Lo vais a ver mucho aquí con nosotros, porque la verdad es que yo voy a usarle mucho, porque como bien he dicho, el Señor lo utiliza, tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor, y yo sé que hoy, en esta noche, vamos a ser muy bendecidos en este programa. Buenas noches, José. Dios te bendiga. Pues nada, dar las buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Y bueno, pues parece, cuando veáis el título, pues parece que es para un sector muy pequeño, pero ahora cuando vayamos hablando, pues veremos que esto toca a todo el mundo. Es un tema que llega a todos los sectores de la Iglesia y que es muy necesario para todos. Darte gracias, Momo, por acordarte de mí, siempre se acuerda de mí, donde los programas que hace, donde pastorea, y bueno, pues que somos colegas, nos levantemos juntos, fuimos juntos a la escuela de candidatos, estuvimos 6 años muy unidos, y luego pues también nos fuimos a presentar, y desde que somos obreros pues Dios ha querido que estemos en esta carrera juntos, y Él es de mucha ayuda, y esto que hacemos muchas veces juntos, de hacer algún programa o tocar un tema, pues sabemos que hacemos bien a los demás, ¿verdad? Pero personalmente, Momo, me hace bien a mí. Cambia mi vida, modifica mi carácter, y creo que todo lo que sea estudiar la Biblia y moldearse a la palabra, pues es bueno. Totalmente de acuerdo con lo que decía José. Este programa, como bien dijimos cuando retransmitimos el primer programa y lo anunciamos a las diferentes plataformas de las redes sociales, tiene como fin, como diana,
como meta y propósito, en primer lugar, obviamente, darle toda la gloria al Señor, pero después enfatizar la palabra. Yo tengo pues mucha ilusión por aprender, por enseñar y por tocar temas que normalmente no se tocan en un culto normal, por tiempo, pues por diferentes motivos. Aquí tenemos la oportunidad de poder compartir con tranquilidad, sin emocionar a nadie, simplemente dar información bíblica. Hoy aquí no vamos a opinar conceptos personales, no vamos a estar hablando de lo que yo creo, de lo que yo veo, de lo que yo considero, hablo por mí y hablo también por mi amigo José, sino hacernos eco de lo que la Biblia enseña. O sea, hoy nosotros queremos tener como fin el presentar lo que la Biblia enseña, los requisitos para el ministerio, pero de una manera bíblica, doctrinal. El tema lo va a traer José, yo voy a estar aquí ayudando, vamos a aprender todos juntos. Yo he tenido poco rato para estudiar un poquito el tema, pero la verdad es que es un tema precioso, creo que es muy importante, y sé que el Señor le habrá dado mucha luz al hermano José Domingo para traer este tema, que creo que va a ser de mucha bendición, José, sinceramente. Muy bien, pues yo decir que ni el Momo ni yo no nos vamos a poner como que somos los ministerios perfectos, porque no lo somos. Tenemos muchos errores y estamos en un camino de perfección, y lo que simplemente vamos a hacer, lo que dice mi hermano, agarrarnos a la palabra y decir lo que la Biblia dice. Ya está, no nos vamos nosotros a poner como gente perfecta, sino simplemente como lo que la Biblia dice. Y también quiero dejar claro, Momo, que no nos queremos dirigir a los ministerios, no es nuestro objetivo. Queremos decir lo que la Biblia dice, el que anhela obispado. Nos vamos a dirigir a aquellos jóvenes que desean pues servir a Dios, que noblemente desean, anhelan pues servir a Dios, y vamos a ver que no solamente en realidad toca a ellos, porque todo lo que aquí la Biblia dice son mandamientos para toda la iglesia. Es decir, que todos los creyentes deben reunir estos mandamientos para su diario vivir. No hay dos estándares, uno para los que anhelan ministerio y otro para las ovejas. No, todas las ovejas deben reunir esto. Pero el que anhela ministerio o el que anhela obispado, esa persona debe ser el que modele el ejemplo a la iglesia. Él debe mostrarse como el ejemplo a la iglesia, ya que uno que anhela obispado no debe ser avaro, pero ninguna oveja debe ser avara, ni uno que anhela ser ministerio debe ser un pendenciero, pero ningún creyente puede ser un pendenciero. Por lo tanto, todo esto son mandamientos para todo miembro de la iglesia. Por lo tanto, si estás ahí y anhelas ser ministerio, escucha, pero si estás ahí y tú no anhelas ser ministerio, también pon atención, porque son mandamientos que la palabra establece para todos los creyentes. Totalmente de acuerdo con lo que dice José. Vamos a empezar porque andamos en deseos de empezar a abordar este tema tan importante, trascendente, que creo que no se predica mucho, así enfocándonos única y exclusivamente a los 16 requisitos, insisto, bíblicos, no humanos, no hablo de ningún sistema religioso, sino son requisitos que el apóstol San Pablo, pues iluminado e inspirado por el Espíritu Santo, reflejó en las Escrituras. Vamos a pararnos punto por punto, donde él los va a explicar, para, pues bueno, tener un poquito de luz, arrojar un poquito de luz bíblica sobre este tema tan importante y necesario, porque hay muchísimas personas que anhelan ese lugar, ese obispado, lo cual no es malo, porque la Biblia enseña que el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero vamos a dar un poquito de luz por medio de las Escrituras. Veo que el chat está interactuando mucha gente con nosotros. Yo vuelvo a pedir que todos los que os vayáis conectando lo compartáis, porque es la manera de poder llegar al máximo número de personas posibles y que puedan ser bendecidos por este hermoso directo. También deciros que estaremos abordando preguntas sobre este tema. Cuando termine
el hermano José Domingo de exponer este postulado, pues también estaremos abordando preguntas bíblicas y también vamos a hacer oraciones al final del programa para los enfermos. Está nuestro hermano Samuel, que es el técnico del canal, también nos acompaña nuestro hermano Chato y nuestro hermano Asaf, miembros de la Iglesia de Plaza España, jóvenes que son una maravilla, de verdad hermanos, una maravilla, con deseos de servir al Señor, de armar pues el hombro para poder hacer posible este programa. Yo y el José Domingo estamos aquí delante de la cámara, pero detrás de la cámara también hay gente que hace posible todo esto. Y si te parece, José, presentamos el programa a las manos del Señor y una vez presentado el programa ya empezamos, ¿vale? Yo quiero aprovechar que está aquí nuestro hermano Saf, le voy a pedir por favor que él tenga la amabilidad de presentar el programa juntamente con todos ustedes. Amado Padre de los cielos, Te amamos, Señor, te queremos, te respetamos, te bendecimos en esta noche. porque queremos darte la gloria, la honra, la alabanza a tu Santo persona. Espíritu nos capacite Señor, capacita, Señor, a tus siervos para poder eterno, anunciar las buenas nuevas de tu para que palabra, podamos, Señor, poder del conocerte más, Evangelio Dios mío. verdadero, santo, puro. Gracias porque tú nunca Tu fallas, palabra Dios mío. llegue a cada vida. Tú eres el único Palabra, protagonista, a cada Dios mío, de esta noche, Amén. Dios mío. Bendito. Padre, donde vidas que no te conocen, a través de estos programas te puedan conocer Por favor. y aceptarte como dueño y salvador de sus vidas. Amén. Pues es la mejor decisión que pueden tomar. Creo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, pues sin más, ya son las 11 menos 20, poquito más. Vamos a empezar ya a tocar este tema, José, que tengo muchas ganas de escucharte y vamos a estar abordando este precioso tema. Adelante, cuando quieras. Pues nada, leemos la primera palabra fiel. Si la palabra por sí misma, que es inspirada por Dios, ya es fiel, ya es segura, ya contiene la verdad, si además de eso le añade palabra fiel, aún como que cobra aún más peso si cabe, algo que es firme, que es seguro. Y el apóstol pues empieza con esto, palabra fiel. Y creo que estos versículos que van a venir a continuación deben anclar nuestra vida, deben fundamentar nuestra existencia, debe nutrir nuestra alma, porque estas palabras son el estándar de toda persona que anhela ser ministerio. Y empieza palabra fiel, si alguno anhela obispado. Y parece como esa palabra obispado, nosotros no tenemos obispos, esos son en la Iglesia Católica. Pero yo examinando un poco la palabra obispo, pues me di cuenta, como bien me decías antes en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando Pablo se despide en la playa de Mileto de los ancianos de Efeso, pues usa esta palabra como una palabra sinónimo a pastores y como una palabra sinónimo a ancianos, ya que entendemos que tanto el pastor como el anciano y el obispo son la misma persona, mirada desde diferentes puntos de vista. Eso es importante. Vamos a ir matizando lo que estamos diciendo. La palabra obispo, ahora se ha pausado, ¿no? Sí. ¿Estamos en directo? Vale. La palabra obispo, mucha gente no la entiende. Si hiciéramos esta pregunta, pues seguramente mucha gente no sabría por qué aparece la palabra obispo. Entonces, yo quisiera que matizaras un poquito esto y explicaras a la audiencia, a los que están conectados. Luego este programa se va a subir a nuestra cuenta de la Iglesia de Plaza España en YouTube, que sepan lo que significa, José, como lo estabas haciendo, porque creo que es muy importante matizar la palabra obispo. Muy bien. Pues creo que cuando se refiere a anciano, está hablando de la madurez que tiene ese líder. Cuando la Biblia habla de pastor, pues se está refiriendo a la función que ejerce ese líder de una manera figural. Y cuando aparece la palabra obispo,
pues aparece el lugar, ya que esta palabra viene de un término de una pequeña montaña que se levantaba por encima, y allí los pastores tenían una visión superior y se podían subir a ese lugar y poder controlar, supervisar a todas las ovejas. De ahí viene esa palabra, supervisor, es el líder, el lugar del líder. Y creo que el que anhela ese lugar, como dice la palabra, pues buena obra desea. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya hemos aprendido en esta noche que la palabra obispo viene de episcopal, que significa el que tiene una perspectiva, una visión más alta para cuidar, que vigila, que supervisa, y también estamos hablando de lo mismo que un anciano. Podríamos hablar que es un anciano de la iglesia, un pastor, porque como bien dices tú, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo dice que os ha puesto como obispos de la iglesia. Y hay gente que está escribiendo y estaba de acuerdo en lo que expresaba, que no todo el mundo sabe lo que significa la palabra obispo. Entonces sigue, vamos ahora por irreprensible, ¿no? Pero hay dos términos que parece que son sinónimos, pero dice el que anhela obispado, anhelo, buena obra desea. Y parece que son sinónimos, tanto el anhelo como el deseo. Pero si examinamos bien esas palabras, el anhelo es un querer superficial, que se extiende desde fuera. Pero el deseo es algo desde dentro, con una mayor intensidad. Y el autor sabe lo que hace, porque en el título le pone un anhelo, pero en la obra, en la función de ese título, le pone un deseo. Ya que tenemos que tener claro que anhelar ministerio es desear una buena obra, no es simplemente querer un título, es desear ejercer una función, es el deseo ardiente de querer trabajar para el Señor. Porque hay quien ve en el ministerio simplemente un título para lucir, o un escalón más para poder verse. Pero entendemos que ser ministerio es una responsabilidad hacia los demás. Es trabajar y ejercer una obra hacia los demás. Es una vida de devoción hacia los demás. Creo que tenemos que entender eso, que no soy pastor para ser pastor. Soy pastor para pastorear. No soy evangelista por ser evangelista. Soy evangelista para evangelizar. Y creo que tenemos que tener claro que tengo que hacer, que lo que yo hago es lo que yo soy. Que no es simplemente un título que me otorgan los hombres. ¿Qué va? Yo entiendo que ser ministerio es algo más que un título. Es una vida de entrega, es una vida de sacrificio, es una vida de esfuerzo, una vida de servicio hacia los demás. Totalmente. Mira, José, está nuestro hermano Pipo conectado, obrero de Manresa y actual pastor de Barón de Viver. Dios te bendiga mucho, Pipo, a ti y a tu casa. Siervo de Dios muy usado por el Señor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque el tener anhelo es algo bueno, pero ese anhelo no solamente tiene que ser un anhelo carnal, sino tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. No basta con tener anhelo para que yo justifique mi anhelo para ya ser un pastor, sino que mi anhelo tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso es como el que quiere ser policía, no puede ir y comprarse un traje y ya ser policía. Dependes de una autoridad superior que te dé a ti la oportunidad de poder serlo. Entonces, el hecho de que nosotros anhelemos el obispado, el ministerio, el ser pastor, a veces no significa que Dios quiera dárnoslo. Pablo no anheló el ministerio. Pablo iba camino a Damasco, Pablo iba a perseguir la iglesia, pero se le apareció el Señor
y dijo, utensilio escogido me es este. O sea, fue Dios a dedo, porque tengo que decir que en el ministerio es Dios. Estamos hablando de los dones del Hijo. Sabemos que están los dones del Padre, que son las capacidades extraordinarias que el Padre ha dado a la humanidad. Están los dones del Espíritu Santo, que son 9 dones encasillados en 3 apartados, Corintios capítulo 12. Y luego están los dones del Hijo, Efesios capítulo 4. Dice que él subió, llevó cautiva a la cautividad y dio dones. Y ahora dice, y aún los hizo maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, apóstoles. O sea, es el Hijo estableciendo ministerios a la Iglesia. Y el ministerio no es una posición, es un servicio sacrificado. No es un trono, es un librillo. Es para servir a los demás. No es para ser servido. No se trata de una ambición carnal, sino de un llamamiento interno motivado por el Espíritu Santo. Para servir, no para ser servidos. Muchas veces hay un error de concepto en algunas personas que pueden llegar a pensar que el ser pastor es un púlpito, es un trono, es un gobierno, no. Todo eso también es ejercer liderazgo, es predicar la palabra, pero sobre todo es servir. Y Pablo lo deja bien claro. Es el servicio a los demás. Eso es lo que yo creo. La verdadera grandeza no es estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Es servir a todos. Esa debe ser la verdadera grandeza. Pero el anhelar ser ministerio y el desear esa buena obra, pues vemos que es bueno, que es bueno. Pero no sé si tú lo has observado, Momo, que cada vez hay menos jóvenes, menos gente que anhela servir a Dios o anhela ser ministerio. No sé si tiene algún pensamiento sobre eso. Bueno, yo creo que sí es verdad que en nuestra época, somos jóvenes, pero creo que en el año 2008, que es cuando nosotros nos llamó al ministerio, 2006, 2004, había muchísimo más deseo. Creo que no había tanta conciencia, no había tanta sabiduría bíblica, tanta luz como tenemos ahora. Tenemos que hacer una diferencia, que creo que es importante. Y es que cuando el Señor escoge a los discípulos para ser apóstoles, no tenían estos requisitos. Porque eran gente, el Señor se quedó mirando a los pescadores y les dijo, venid conmigo, dejad la red y yo os haré, como dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Mateo estaba cobrando impuestos y al momento, como vemos en la serie de Hechos, y al momento el Señor lo llama, eso es lo que está en la Biblia, Leví, sígueme. Y dice, y dejándolo todo, Leví lo siguió. Claro, al principio de la obra, esos 12 hombres, ungidos por el poder del Espíritu Santo con una capacitación, porque esto es la unción. La unción es la capacitación divina para hacer lo que nosotros no podemos. Dijo el Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió para, y ahora dice el para libertar a los cautivos, para proclamar apertura de cárceles, para romper cadenas, para vendar a los que están heridos. O sea, la unción no es para uno propio. El año agradable no es un año agradable para nosotros. El año agradable es el servicio a los demás. Es la unción al servicio de los demás. Pero luego cuando Pablo escribe en el año 62, del 62 al 64, esta carta de Timoteo, ya hay una iglesia estructurada. La iglesia de Éfeso, como luego veremos, ha tenido como pastores a Pablo, el ministerio de Apolos ha pasado por Éfeso, también ha pasado el ministerio de Pedro, de alguna manera, por Corintios, mejor dicho, la iglesia de Corintio, hay un conflicto. Y dice, he sido informado, Pablo, por los de Cloe, que hay algunos de vosotros que tienen disensiones, pleitos, y algunos de vosotros decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo. Algo significativo, obvio, que os parecerá, pero hay que marcarlo, porque esto es una ventana al mundo. Y es que no nombra ninguna mujer. Porque el ministerio es única y exclusivamente para el hombre. Y eso no es machismo. Eso es
el plan divino para el ministerio. O sea, Dios ama a las mujeres y el Señor tiene proyectos y propósitos con hermanas, la oración, la intercesión, compañera idónea, pero hay que marcar que cuando hay un conflicto y cada uno se posiciona como hijos en el ministerio de un bando, enumera Pablo, Pedro, Apolos, Cristo, no hay ninguna mujer. Cuando Jesús ora y después de orar coge a 12, tampoco aparece ninguna mujer. Por lo tanto, algo que es muy obvio, pero es así, es que el ministerio es única y exclusivamente para los hombres. Pero, aunque sea exclusivamente para los hombres, el hombre necesita a su mujer. Totalmente. Porque yo lo que estoy observando es que hay jóvenes, algunos jóvenes, que sí anhelan ser ministerio, pero sus compañeras no. Me llaman de la zona, de fuera de la zona, me llama mucha gente y me dicen: José Domingo, yo anhelo ser ministerio, yo anhelo servir a Dios, pero mi mujer no quiere. Y ante ese problema, yo lo que aconsejo es que por mucho anhelo y mucho deseo que tenga un hombre, si no tiene a su mujer capaz de compartir ese deseo, de compartir ese anhelo, este camino le va a ser muy difícil. Posible. Creo que Posible. él debe decir que sí, pero ella debe seguirlo. Y creo que el gran problema que aparece hoy día, tanto en el hombre como en la mujer, es el materialismo. Creo que el materialismo está haciendo mucho daño. Y hay un pasaje que mientras estabas hablando me venía a la mente, que es cuando Elías va a buscar a Eliseo, y cuando llega donde Eliseo y le tira el manto, él está arando con 12 yuntas de buey, queriendo heredar una gran hacienda que tiene su padre. Pero dice la Biblia que, dejando los bueyes, corrió detrás del manto, porque él entendió con claridad que era mejor llevar el manto de Elías para servir a Dios que llevando las yuntas de su padre para labrar la tierra. Porque creo que lo más importante del mundo, y aquí hay muchos jóvenes, creo que lo más importante del mundo es servir a Dios. Amén. Y si ese manto cae, no pensártelo 2 veces. Deja las yuntas y corre detrás del manto. Amén. Buenas noches a todos los que se estén conectando. Que el Señor os bendiga mucho a todos. Os pido que vayáis compartiendo este directo, va subiendo las personas que se están conectando. Bueno, pues ha quedado claro que Dios llama para el ministerio exclusivamente a hombres, pero los hombres que quieran servir al Señor, pues es necesario que tengan compañeras idóneas, convertidas y que les sigan. Totalmente de acuerdo con esta aclaración. Como no hemos entrado en ninguno aún, Ninguno, es lo que nos pasa, no entrar en ninguno. Si te parece, entramos en el primero, que quiero que de este primero derivan todos los demás. El primer requisito, hay 16 requisitos, insisto, bíblicos. Aquí no vamos a dar nuestra opinión, lo que yo creo, lo que yo contemplo, lo que yo opino. Aquí vamos a estar hablando lo que la Biblia enseña. Estos son requisitos indispensables, fundamentales, innegociables, porque son los que establece la Biblia para todo aquel que quiera anhelar obispado. Y el primero de los 16 que quiero que den en manos a los demás es que sea irreprensible. Cuando habla la palabra irreprensible, ahora tú nos lo explicas bien, es no alguien perfecto ni impecable, no es alguien que no pueda pecar y que sea perfecto, pero sí está hablando de alguien que no se le pueda acusar legítimamente de pecado visible. Alguien íntegro, que su vida no sea un escándalo. Un ministerio, un hombre de Dios para ser ministerio, para el llamado, para el pastoreo, tiene que ser irreprensible. Un hombre que su vida no sea motivo de escándalo,
un hombre que no tenga ninguna acusación pública, una acusación que sea legítima, que se le pueda, sino todo lo contrario. Tiene que ser un hombre de testimonio. Y a esto ya te dejo a ti, me viene Samuel. Samuel no era perfecto, pero dice la Biblia que Samuel se pone delante de todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, de todo el territorio nacional de Israel, y ahora les dice, con osadía, con atrevimiento, sabiendo el testimonio que tenía, y esto me quebranta, dice, ninguno de vosotros tiene de qué acusar. Dice, yo nunca he tomado de vosotros cohecho, ni soborno, ni he tomado un buey, ni una oveja, ni un asno, ni una ofrenda. No me habéis visto, perdonadme la expresión, en una borrachera, no me habéis visto en una quimera, en una pelea, como pendenciero. Y todo el pueblo de Israel se queda mirando y le dice, no, Samuel, realmente tú eres un hombre irreprensible, eres un hombre de testimonio, porque no creo en los hombres perfectos, pero la Biblia sí nos enseña que hay hombres irreprensibles. Muy bien. Pues creo que has definido el primer... Hay teólogos que no lo llaman el primer requisito, lo llaman el único requisito. Es decir, que en realidad lo que se necesita para ser ministerio es un requisito, y es irreprensible. Pero para ser irreprensible se necesitan los 16 siguientes. Creo que más o menos esa es la línea que tiene el autor. Y comienza por una necesidad, un anhelo y un deseo. Es bueno, pero es necesario. Aquí lo que nos está diciendo es que detrás de un carácter como el que va a describir, se puede esconder un llamamiento al ministerio. Yo no puedo descubrir a un ministerio por un sueño o por algo mágico, no. Yo tengo que contemplar a ese joven, tengo que contemplar a esa persona y examinarlo bajo el estándar de la palabra. Y detrás de ese estándar, no digo que se esconde, se puede. Sí, porque es importante, José, quiero que esto lo declares, que una persona puede tener esos 16 requisitos y no tener el llamado de Dios. Porque, como bien has dicho tú al empezar, son requisitos de un cristiano. Porque el problema que puedo tener yo es que si alguien que lee, que ora, es decir, el ir a visitar enfermos, el ser hospedador, el ser amable, no necesariamente implica el ser ministerio. Aunque un ministerio sí tiene que tenerlo. Muy bien. O sea, hay que entender la diferencia. Un ministerio tiene que ser hospedador, amable, honesto, puro, sí. Pero alguien que sea puro, amable, honesto, irreprensible, ¿tiene que ser ministerio? No. Muy bien. Dicho de otra manera, detrás de un carácter aprobado se puede esconder un ministerio, pero no detrás de todo carácter aprobado se esconde un ministerio. Creo que esa es la... Totalmente. Creo que ha quedado claro, ¿no? Que hay jóvenes que lo están escuchando, ¿vale? Están tomando nota. Ha quedado claro que uno de los más importantes y que muchos teólogos coinciden que de semana todos los demás es que sea irreprensible. Porque dicho de otra manera, si no tiene testimonio, queda descalificado. Muy bien. O sea, una persona sin testimonio, según la Biblia, está descalificado para ser ministerio. Totalmente descalificado. Si una persona su vida no va acorde a la palabra, por eso Pablo le dice a Timoteo, en un momento donde Timoteo titubea, es el ejemplo de un carácter dañado por lo que está viviendo, él tiene miedo, es joven, le toca ser pastor de Éfeso. Éfeso, Pablo cuando explica el proceso de su ministerio en Éfeso, dice Pablo, en Éfeso luché contra fieras, era una iglesia complicada, grande, y ahora Timoteo tiene miedo, se ve joven, y ahora Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo, que ve en él su relevo generacional, cuando tiene que aconsejarle el hecho de que sea su hijo en el ministerio, se ha convertido, él es un joven de Listra, se ha convertido en el ministerio de San Pablo, le ha acompañado a evangelizar juntamente con Lucas y con Silas, Lucas, Pablo y Timoteo, casi nada, los cuatro magníficos. Ha estado en sus encarcelamientos. El mismo Timoteo ha sido preso por predicar la palabra, pero ahora Pablo no le rebaja
la exigencia del ministerio. Y cuando le escribe le dice: Timoteo, sé ejemplo en todo. Dice: cuídate de ti mismo y de la sana doctrina. Persiste en ello, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y le dice: y sé de ejemplo en todo, en fe, en palabra, en amor, en conducta. O sea, él no rebaja la exigencia, porque la exigencia no le puede poner Pablo. Por eso no puede rebajarlo. Esto es innegociable. Esto no es algo que podamos... bueno, pues ahora, si es mi sobrino, lo rebajo. Si es el otro, lo subo. No, porque esa exigencia no la pongo yo ni la pones tú. Esta exigencia la pone la palabra del Señor. Y ahora, si te parece, vamos así por encima, muy por encima al segundo, ¿vale? Que dice la Biblia que tiene que ser marido de una sola mujer. Bueno, yo descartar claramente que no quiere decir que sea casado. Porque, claro, aquí leemos marido de una sola mujer y decimos, ya está, si no está casado no puede ser ministerio. Pablo no estaba casado y era ministerio. Y vemos que Pablo establece que si hay ciertos dones, se puede un hombre ser ministerio si no está casado. Pero aquí lo que sí está diciendo, creo es, entre tantas interpretaciones que hay, creo que la más fiel, una de las más fieles, es que sea fiel a su esposa. Este hombre ha contraído un pacto con su esposa, de cuidarla, de honrarla, de proveerla, de ayudarla, de santificarla en muchas áreas. Y ahora, bajo ese pacto que él ha hecho, él debe ser fiel a ese pacto con su esposa. No se puede ser un mal marido y pretender ser ministerio. Creo que está haciendo énfasis ahí. Tú creo que tenías otra también. Está hablando de que un hombre de Dios que quiera ser ministerio, pues tiene que rechazar obviamente la poligamia. ¿Vale? Son palabras un poquito, pero es la realidad, es lo que la Biblia enseña. Como bien has dicho tú, el ministerio no excluye necesariamente a solteros, pero sí exige fidelidad absoluta del matrimonio. Una fidelidad absoluta. En la cultura grecorromana, que es donde Pablo escribe, en esa cultura de la iglesia de Éfeso, pues, con respecto de la palabra, el adulterio era común y tolerado. Era algo común y tolerado. Y ahora Pablo enseña que tiene que ser un hombre que rechace toda inmoralidad, toda poligamia, y exige que el matrimonio sea puro y con testimonio total. Yo creo que aquí ya podemos hablar de eso. Si quieres tú añadir algo más. No, perfectamente. Creo que eso se ha entendido. El tercero, y aquí es algo que si nosotros preguntáramos sería un poquito, pues digamos que ambiguo. Si no lo explicas, esto es ambiguo. Porque ahora dice que uno de los requisitos es que tiene que ser sobrio. ¿Lo sabíais esto? Uno de los requisitos para el ministerio es que la Biblia dice que tiene que ser sobrio. Es alguien que se abstiene, es alguien que es sobrio de mente, no solamente para evitar la embriaguez, sino también está hablando de una persona que tiene una claridad mental. Es alguien que representa un estado espiritual de alerta en contra de las tentaciones, de las herejías. Es alguien que tiene solera, que tiene peso, que tiene asentamiento. Pero yo creo que José esto lo va a desgranar más. Adelante, José. Yo pues más o menos busqué las mismas definiciones. Es un hombre controlado, restringido, dominado, no dado a excesos. Esta creo que es muy importante. No dado a excesos. En otra versión ponía autodisciplinado. Y a lo mejor hay excesos que nosotros no vemos malos, pero nos pueden controlar. Hay hombres o mujeres que están obsesionados con las compras, con la ropa. Su vida es por la ropa. Conozco gente, los viajes, que su vida es por la ropa. O por la comida, o por el exceso del ocio, o por el deporte. El deporte es bueno, es una bendición,
pero si el deporte te controla, conozco hombres que se han obsesionado con su cuerpo, que pensaron que para su salud estaba bien ir al gimnasio, luego ir al pádel y empezaron poco a poco incrementando deporte, y cuando menos se lo pensaron quedaron presos del deporte. Gastaron todo el tiempo, no sabiamente, sino que el exceso de deporte y de su propio cuerpo hizo que los controlara a ellos, que los dominara a ellos. Y creo que el ministerio o el hombre que aspira a ser ministerio debe ser un hombre que no esté dado acceso. Conozco gente que por un partido de fútbol ese día no cuentes con él, y al otro día por otro partido tampoco cuentes con él, y es un hombre que da prioridad a las cosas de este mundo y se llena de las cosas de este mundo, pero no le da prioridad al servicio a Dios ni a las cosas de Dios. De ahí que creo que es tan importante esta cualidad, ¿eh? Esta cualidad te da equilibrio para andar en la vida. Totalmente. Alguien que se abstiene, porque mirar de la abundancia del corazón mana la boca. Y alguien sobrio es alguien que sabe tener pues ese estado de alerta ante las tentaciones que creo que un ministerio, dice la Biblia, que el que milita no se enreda, a fin de agradar. El que milita no se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo pone ejemplos como del labrador que labra la tierra para comer su fruto, como el atleta que se cuida. Pues el hombre de Dios que anhela obispado tiene que poner de una manera sobria la búsqueda y la vida cristiana y la vida de comunión por encima de todos y cada uno de sus anhelos. Es un deseo por las cosas de Dios, alguien que sabe retenerse, y como bien ha dicho José, de otras pasiones que pueden estar dentro de lo que no es pecado, pero sí lo lleva a un desorden que puede descalificarlo para tener una vida sana en el ministerio. O sea, yo no me imagino a San Pablo teniendo como pasión irse a un balneario a Atenas. O sea, Pablo quería predicar el Evangelio. Pablo quería y tenía pasión por las almas. Creo que los ministerios tenemos que anteponer las cosas de Dios en una cordura, en un estado de mente sobrio, dándole valor a cada cosa y poniendo sobre todo a Dios en primer lugar. Vamos a por el próximo. El cuarto. Vamos a intentar tocar todos y luego lo acabamos otro día. Pero está subiendo la audiencia. Sí, el hermano Pipo, pastor de Manresa, nos pide, estamos orando, Pipo, cada semana por Emmanuel. Sabemos que Dios tiene poder y lo vamos a hacer, claro que sí. Dios te bendiga. Apúntate esta petición, Samuel, y la vamos a poner así como lo pide nuestro hermano Pipo. Amén. Así va a ser. Bueno, el cuarto requisito es prudente. Se parece mucho al que acabamos de citar, pero quiero que tú nos expliques un poquito la diferencia. Pues aquí la palabra prudente hace más alusión a los pensamientos, a las emociones y a los sentimientos, que todo esto esté bajo control. Es una persona que es sensato, que es responsable. Implica que tiene sus pensamientos bajo dominio, bajo control, que no va a caer fácilmente en una depresión o en ansiedad, porque todo su mundo interno está desordenado. No, tiene una mente salva, una mente sana, y eso se refleja en su diario vivir, que tienes unas emociones, unos pensamientos estables. Depende de Dios en el pasado, depende de Dios en el presente, pero el futuro también lo encomienda a Dios. Por lo tanto, la ansiedad, ni el afán, ni las preocupaciones extremas lo pueden gobernar. Tiene todo eso bajo gobierno. Y cuando uno se controla a él mismo, se gobierna a él mismo, pues tiene la capacidad de saber cuándo habla, cómo habla, con quién habla, de qué manera se dirige. Creo que tiene controlado todas
toda su manera de ser. Al haber controlado su mundo interno, tiene la capacidad de saber aparecer en escena cuando tiene que aparecer y a saber desaparecer. Totalmente. Creo que está hablando de un dominio propio, que implica equilibrio, sensatez y esa capacidad de autocontrol. Un líder no puede ser alguien impulsivo. Un ministerio no puede ser impulsivo, guiado por las emociones. Porque cuando reaccionamos en base a nuestras emociones, tendemos a equivocarnos. Cuando yo respondo, cuando yo salto por mi emoción, será una reacción equivocada, porque no estoy teniendo autocontrol. Porque sabemos que el estado emocional del hombre varía según la circunstancia emocional que estamos atravesando. Si yo las cosas me van bien, pues en función de que si he ido al mercado, he vendido un coche, en el trabajo las cosas me van bien, pues mi impulso será bueno, será quieto. Pero si he ido al mercado y no me he estrenado, si se me ha roto el coche, si estoy pasando por un momento un poquito difícil y tengo que someterme a una presión, ¿cómo reacciono? Pues creo que está hablando de un autocontrol, de no dejarme guiar por un impulso, porque si me dejo guiar por mi impulso emocional me voy a equivocar y seguramente esto me va a perjudicar en mi ministerio. Pero un ministerio tiene que ser prudente. Dice la Biblia que el insensato pasa y se lleva el golpe, pero el avisado y el prudente ve el peligro y se aparta. Y muchas veces dice el libro de Proverbios que es mejor el que tarda en llenarse que el fuerte. Y el que conquista su espíritu, mejor que el que conquista una ciudad. Y esto es así. El que es capaz de autocontrolarse, pero no hablo de un control mental, estoy hablando de una doma del Espíritu Santo, de una mansedumbre, de que el ministerio no puede devolver mal por mal, no puede saltar por un impulso, que tiene que saber callar cuando a veces tú quieres hablar. Eso es la mansedumbre, esa doma, esa capacidad de devolver ese mal, pero por amor a Dios no hacerlo, de poder ganar, pero por amor a Dios perder, te dejas vencer, porque amas a Dios y porque tienes esa prudencia, ese dominio propio. Yo creo que está hablando de eso. Muy bien. ¿Podría decir algo más que añadir aquí? Creo que ya es difícil añadir a todo lo que ha dicho Momo. Vamos al quinto. El quinto es decoroso. Y aquí te dejo que te explayes. Pues implica, hace alusión a la apariencia, a la presencia, al orden, al buen comportamiento, a la presencia moral o la presencia social. Pues implica en el decoro de cómo me presento ante las personas. Creo que muchas veces la forma de vestir de una persona dice mucho. Hay quien piensa que una cosa es como visto y otra es como soy. Y como visto refleja cómo soy. Y creo que el que opta a ser ministerio tiene que guardar un decoro, no tiene que esa persona sobresalir de las demás. Con un pantalón verde, todo repletado, y unas mechas rubias y una camisa abierta. Creo que el creyente, su forma de vestir y su orden en todo lo que es y todo lo que tiene que estar caracterizado por eso, por una persona que no sale de lo habitual, que no diciendo una palabra así más nuestra, pues que no da el cante. Un futuro ministro no puede dar el cante. Hoy creo que en nuestras generaciones la gente se ha olvidado mucho de que hay que ser decoroso. Hay que vestir de manera apropiada en conformidad al lugar que esté. Hay que aprender a ser decoroso. No puedo ir a hacer deporte, vestir de la misma manera que cuando voy al culto. Tiene que haber un cambio, porque una cosa es un hábitat y otra cosa es otro hábitat. Y el creyente tiene que saber cómo viste. Y ahora aquí hay muchos jóvenes, no quiero
ofender a ninguno, pero el creyente no tiene que ir a la moda, tiene que ser decoroso, porque hay modas que no guardan decoro, y el creyente tiene que decir: yo no voy a vestir como los demás, ni a ser como los demás, yo voy a vestir y a ser como Dios quiere que sea. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que nuestra imagen da un mensaje. O sea, la ropa, el vestir, muchas veces va adherido a una ideología. O sea, hay prendas que no solamente es un vestir, es un estilo de vida. Y hay gente que las puedes catalogar por cómo visten. Porque es así. Por ejemplo, saltando las distancias porque ellos son herejes, y me atrevo a decir la palabra hereje porque todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Señor es una herejía. Pero los testigos de Jehová tienen un denominador común, y es cómo van vestidos. O sea, tú los ves y dices: son testigos de Jehová, por la forma en que van vestidos. Tú ves, por ejemplo, un hippie y también lo ves, es un hippie. ¿Por qué? Por la forma en que va vestido. Pero si tú también ves a la gente que son de extrema derecha, que son nazis, tú los ves con sus peinados, tú los ves vestidos de una manera y también te das cuenta que son ideologías. Pues creo que el hombre de Dios, y esto no es una creencia personal, dentro del decoro está el vestir, pues, de una manera elegante y no vulgar. Se puede vestir moderno, se debe vestir moderno, vestir bien, ponerte lo mejor posible dentro de un decoro. Lo que lleva a honrar a Dios, aquí me dirigiría a muchos hermanos y a muchas hermanas. Mi forma de vestir honra a Dios, eso tengo que pensar. Si no, pues me quito esa ropa y me pongo otra. Y luego muy importante, y vamos a pasar ya a otro tema, pero ya que has entrado ahí, que creo que es un tema importante y que preocupa a mucha gente, creo que en la casa del Señor se tiene que guardar un orden y un respeto. En la casa de Dios, porque tenemos que recordar que esta casa no es nuestra. Dios nos da la gracia de poder entrar en esta casa, ministrar en esta casa, pero esta casa no es nuestra, esta casa le pertenece a Dios. Y las normas de la casa no las ponemos nosotros, las pone Dios. Yo, si cualquiera de vosotros me invitáis a vuestra casa, tengo que respetar vuestra casa, porque no estoy en la mía. Yo en mi casa puedo hacer, entre comillas, por lo que bien me parezca, pero cuando estoy como invitado en otra casa tengo que guardar las formas. Creo que en la casa de Dios no se puede venir vestido de una manera indecorosa. Estamos hablando de ser decoroso. Lo contrario, el polo opuesto a decoroso es ser indecoroso. Creo que no se puede vestir de una manera que no le dé la gloria a Dios. Esto no es un lugar, no es una boda donde cada uno puede ir como bien le parezca, que tampoco, pero en fin, ahí no nos podemos meter. Creo que en la casa de Dios se tiene que guardar un orden. Y hablo a hombres y hablo a mujeres, o sea, no solamente a las hermanas, que obviamente sí, que la Biblia dice que se tienen que vestir con pudor, con modestia, lo dice la Biblia. Yo no quiero enfadar a nadie, ni quiero molestar a nadie. Y es más, no hablamos como gitanos, no estoy hablando como... Porque yo solamente puedo ejercer autoridad sobre mis hijos, pero no puedo ejercer autoridad sobre otras personas. Pero sí puedo enseñar lo que la Biblia explica. Y Pablo enseña que la mujer tiene que vestir con honestidad, con pureza, con honradez, vestir de una manera elegante, no vulgar. Y la moda de hoy, tenemos que entender, como decía José Domingo, está supeditada por el enemigo. Los patrones de moda los marcan gente, y ya voy a dar paso a José Domingo. Karol G no puede ser el modelo de vestimenta de una cristiana. O sea, una cristiana no tiene que tener como meta ver los atuendos de esa mujer, que Dios la bendiga, la toque y ojalá se convierta, ¿vale? Pero no tiene que tener como objetivo vestir como ella, porque no es decoroso. No. Ahora dice la Biblia que había mujeres como Sara, mujeres que eran de honra, y una cristiana tiene que querer agradar a Dios en su forma de vestir.
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces aquí entra nuestro orgullo, nuestro ego. Entonces yo prefiero algo que a mi parecer me siente bien, aunque eso no es gana de Dios. Y como bien dice, esto pasa mucho ahora, antes no pasaba tanto. Gracias por José, yo sé que está ardiendo el deseo de también añadir. Pues la forma de vestir de un creyente dice mucho. ¿Qué cosa, La forma de vestir de un creyente dice mucho. Y tenemos que aprender a diferenciar entre vestir elegante, ya le voy a decir una palabra malsonante, y vestir sexy. Visto elegante o visto sexy, como se lleva ahora esa palabra. Hay que saber diferenciar. Y un creyente tiene que vestir elegante. Amén. Amén. Vamos al próximo, ¿vale? El próximo tiene que ser, ¿cuántas cosas tiene que ser? No, José, son muchas cosas. Es una bendición. El próximo es hospedador. Y ahora nosotros vamos a ser un poquito más livianos para poder llegar a donde queramos. Adelante. Pues hospedador, en su término más profundo, es amador de los extraños o extranjeros. Pero en su término más sencillo es puertas abiertas. Aquí mete a la casa del creyente o del hombre que anhela ser ministerio. El que anhela ser ministerio no debe solamente debe decir yo, debe decir yo y mi casa. Y cuando me refiero a casa, se refiere a todo el hogar, incluso las paredes. Tengo que aprender a que mi casa no es solo mi casa, también es el refugio de los necesitados, también es el hospital de los enfermos, también es el hostal de los heridos. Y tengo que aprender a que mi casa tiene que estar abierta a los necesitados. Que mi casa, la puerta de mi casa está abierta, que una persona necesitada puede venir a mi casa y va a ser abierta. Y mi mujer le va a preparar un café y va a estar allí conmigo. Y la primera oración de la iglesia, mi casa. Tengo que aprender a poner mi casa. Hay casas que están mejores, casas que están peores, casas que tienen más lujo, pero casas que tienen menos. Pero aun en mi pobreza tiene que estar mi casa dispuesta. Totalmente de acuerdo. Lo has tocado muy bien, no creo que hay que añadir nada más. Está hablando de amor al extranjero, al forastero, denota una generosidad práctica, totalmente. Pero especialmente también en tiempos de persecución. O sea, aquí está hablando, en el contexto que le escribe está hablando en tiempos de persecución. En esa época la iglesia era perseguida, pues la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común y abrían sus casas. Hoy en día esto ha cambiado mucho, pero creo que es muy necesario también, pues, creo que es una bendición poder tener a un hombre de Dios en tu casa, es una bendición tener a tu pastor, es una bendición abrir tu casa a un hombre de Dios, aunque no tenga ministerio, no estoy refiriendo solamente al ministerio, creo que es una bendición. Había muchos pastores itinerantes que estaban predicando el evangelio, pero claro, ahora viene un hombre, lo invitamos y lo metemos a un hotel, pero antiguamente en su contexto pues no tenían a veces para pagar un hotel de aquella época. ¿Y qué hacían? Los creyentes pues los metían en sus casas. Decía, este predicador que va de ciudad en ciudad, hoy se va a quedar en mi casa y hoy te voy a servir. Como la mujer importante de su mente quería que el profeta se quedara en su casa, y así como anécdota y real y avalando lo que estamos explicando, una vez nos invitaron a predicar a Francia y estando allí pues había una familia que quería que nos quedáramos en su casa y ellos lo hacían con la mejor de las intenciones y nos dijeron, no queremos que vayáis a un hotel, queremos que os quedéis en nuestra casa, porque ellos te estaban dando lo mejor a su manera. Pues unos hombres de Dios que han venido a predicar el evangelio aquí, no queremos que estén en un hotel con la frialdad que eso conlleva, sino queremos que sean uno más de nuestra casa, y nos abrían las puertas de su casa, y eso es ser hospedador. Vamos, te voy a
comentar una cosa que yo observo mucho en la juventud. Yo observo mucho. Cuando estoy en la iglesia y viene una persona nueva que nunca ha venido al culto, viene la primera vez, yo me fijo, ¿quién son los que se le acercan? ¿Quién son los que le saludan? ¿Quién son los primeros que le dan su teléfono? ¿Quién son los primeros que le invitan a un café? ¿Quién son los primeros que se hacen sus amigos, que se van a cenar con ellos? Me fijo en eso, porque eso es una evidencia de que detrás de esa persona hospedadora se puede esconder un ministerio. No puedo pretender ser ministerio y predicar en un púlpito y cuando venga una persona nueva a la iglesia ni saludarla. Totalmente bien. Eso no guarda coherencia con la palabra. La verdadera grandeza, como antes hemos dicho, dijo Jesús, estaban discutiendo sobre quién sería el mayor y ahora Jesús hace así y coge a un niño insignificante, pequeño, que nadie lo tiene en cuenta y lo coge y lo abraza y ora por él y ahora dice, esto lo he hecho para daros ejemplo de que la verdadera grandeza está en servir a los demás, porque el que recibe a uno de estos niños, y aquí cuando aparece la palabra recibir, viene también de un término que es hospedar, es darle la bienvenida, darle el saludo cordial, darle el abrazo. El que recibe a uno de estos niños, dice, no solo recibe al niño, sino que me recibe a mí, y no solamente me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Uno no está más cerca de Dios, nadie nunca estará más cerca de Dios que cuando viene un recién nacido o un niño en la fe y aparece en la iglesia y yo lo recibo. Creo que la grandeza no está en los primeros asientos de una iglesia o detrás de un púlpito, a veces está en los últimos, recibiendo a los que entran por esa puerta. Bien, bien. Precioso. ¿Te das cuenta que cuando se desgrana y se da luz, como lo está haciendo el hermano José Domingo, pues es una bendición? Porque aprendemos y ojalá nos sirva para, tengamos o no tengamos ministerio, por lo menos ponerlo en práctica. Poner en práctica todos estos requisitos que tiene que tener el hombre de Dios. Vamos a hablar del séptimo, y creo que es uno de los más importantes a mi modo de ver, que es que un ministerio tiene que ser apto para enseñar. Dice Samuel Pérez Millos que para predicar la palabra, dice este hombre, lo cito, dejemos que prediquen los que han sido escogidos por Dios y los que pueden enseñar en el púlpito. El púlpito no se puede escoger, no se puede coger para decir algo, sino porque tengo algo que decir, y porque tengo algo que decir no mío, no es una reivindicación ni un pensamiento, sino algo de Dios. Y no estamos hablando solamente de conocimiento, que sí, y habilidad para poder verbalizar y explicar bien las cosas, pero también hablo de una diligencia en estudiar la palabra, en ser diligentes. Creo que cuando alguien abre las puertas de su casa a un siervo de Dios, no es para hablar de fútbol, no es para hablar de cosas livianas ni triviales, sino hablar de la palabra, de enseñar la palabra. Y tiene que ser apto para enseñar lo que la Biblia explica. Y claro, para poder ser apto para enseñar, primeramente tengo que ser apto para aprender, diligentemente, el estudio de las Escrituras. Y yo quisiera que aquí, José, pues nos desgranaras este séptimo requisito. Pues es que no tengo ni por dónde empezar. Si nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Es un tema tan apasionante. Creo que la Biblia, para el que anhela obispado, debe ser como el bisturí para el cirujano. No puedo querer pretender extirpar males sin haber ido antes a una escuela, a una universidad. Creo que el trabajo de médico lleva 6 años. Todas las demás carreras, la mayoría llevan 4 o 5. Esta lleva más de 6. ¿Por qué? Porque tratas con las vidas, tratas con la salud de las personas.
pero nosotros aún llegamos más profundo. Nosotros tratamos con las almas, con la eternidad de las personas. Y creo que para eso tengo que entender la Biblia, que comprender sus principios, que tomar el espíritu de la palabra. Tener el espíritu de la Biblia no es cualquier cosa, no es leer 4 versículos, no. Es diligentemente, día tras día, ponerse detrás de las Escrituras, ser constante en la lectura, desde Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, es llenarme de la palabra del Señor. Y eso requiere dedicación. No puedo amar un lugar sin amar primero la Biblia. Tengo que amar la Biblia. Y cuando yo amo la Biblia, poco a poco, sin darme cuenta, voy leyendo y me voy haciendo apto para enseñar. Y luego están los dones pues, de la enseñanza. Pero también quiero hacer una cosa, creo que es muy importante, creo que de los requisitos es muy importante, pero no es el único. Quiero concienciar también a los jóvenes de esto. No es el único. Es muy importante, pero hay 16 más. 16 que hacen énfasis en el carácter del ministerio. No lo que hace el que anhela obispado, sino en el carácter del ministerio. Por lo tanto, no podemos sobreenfatizar y olvidarnos de los otros. No porque hable uno bien en el púlpito y porque sepa muchos textos de memoria y porque conozca toda la doctrina, eso ya es suficiente para nosotros aprobarle como ministerio. No, se le puede dar bien hablar, pero se le tiene que dar mejor vivir. Su carácter tiene que estar en sintonía con lo que dice. No puede tener una sobrecualidad a la hora de subirse a un púlpito y ser deficiente a la hora de bajarse de él. No, tengo que aprender a probar en los exámenes diarios en mi vida, en todos los otros 16, pero también este 17. También tengo que ser apto para enseñar. Creo que es importante, pero no podemos sobreenfatizar solamente en este. Creo que los otros, pues también. Mira, yo me he dado cuenta de una cosa, Momo, y me gusta porque viene detrás del hospedador. Viene el hospedador y luego apto para enseñar. Yo me he encontrado en la iglesia con gente que se desviven por los demás. Viene una persona nueva, lo atiende. Un hospital, están. Una ayuda, están. Pero luego te pones a hablar con ellos de la Biblia y no saben. Y tú dices, tantos años en el culto y sabes tan poco de la Biblia, debiendo ya ser un maestro, aún sigue siendo un aprendiz, debiendo ya estar en la universidad, aún estás en parvulito. Y me llama la atención, son gente muy dada al servicio, a apoyar a su pastor, pero luego en la escritura son muy deficientes. Pero luego me he encontrado con el otro tipo de personas, que tú hablas con ellos de la Biblia y te asombran. Conocen las 10 doctrinas, del pasaje que le hables te pueden hablar. Conocen las interpretaciones diversas, las escuelas, del libro que le hables te hablan. Conocen la doctrina, pero muy profundamente como un hospital. No aparecen. Una oración, no están. El pastor se va a cenar, nunca lo apoyan. Viene visita, no lo reciben. Falta gente que no viene, ni una llamada. Se ha convertido en un bibliotecario que se ha pegado a la escritura, pero se ha desconectado de la gente. Y no hemos aprendido que hay que tener un equilibrio. Debo ser hospedador y dado al servicio por la iglesia, pero debo apegarme a la escritura y llenarme del conocimiento de la verdad. Creo que no podemos irnos ni a una... Y luego también me da cuenta que los de este extremo menosprecian a estos y los de aquí menosprecian a los de allí. Ahí es donde quería llegar. Mientras tú hablabas, yo pensaba que mucha gente, para justificar su
su pereza, porque hoy en día no tiene otra explicación. Hoy en día es pereza. Porque aunque sí es verdad que cada uno tiene su capacidad, y no todos podemos tener la capacidad del José lo mismo, porque luego ya es una capacidad implícita humana. Hay gente que tiene un coeficiente intelectual más alto que otro, hay gente que se sabe expresar mejor, hay gente que sabe entender una idea y la puede captar más rápida, pero las personas que no quieren estudiar con diligencia justifican esa falta de estudio diciendo: es que yo soy el primero en ir a ver un enfermo, yo soy el primero en atender, yo soy el primero en obrar. Y muchas veces me han dicho algo que creo que carece de sentido, y es lo siguiente: del mensaje se olvida. Es un error. Pero el día que estuviste conmigo, un buen gitano puede hacerte compañía, porque todos estos son requisitos que vienen en nuestro pueblo: el ayudar, el estar en una fatiga, en un hospital, en un problema. Como gitano no hace falta tener el Espíritu Santo, pero claro, eso no cambia a nadie. Eso te marca, te hace bien, te llena de amor, ver esa dedicación, ver ese cariño. Pero lo único que realmente puede cambiar y transformar es la palabra de Dios. Entonces el ministerio creo que tiene que haber un equilibrio. Es que creo que el que busca a Dios y el que lee, el que ora, el Señor le pone en el corazón, porque la Biblia enseña en el libro de Santiago que la religión pura es visitar al enfermo, estar con la viuda, estar con el afligido, con el quebrantado, pero creo que es indispensable, y hablo a la juventud, porque como he dicho, al principio de la obra no podían haber estos requisitos, porque la obra necesitaba urgencia. La mies era mucha y no había obreros. Entonces, hay algo que me gusta mucho de Le Cosset, cuando comisionó a los primeros, a nuestros ancianos, que hicieron obra de apóstoles, pues Asambleas de Dios dijo, como una reprimenda: estás levantando gente que no tiene conocimiento a predicar la palabra. Y dijo Le Cosset: es verdad, no tienen mucho fundamento teológico, pero yo lo he visto, están llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, y se movían en milagros, en señales, en prodigios. Pero todo eso fue como en el libro de los Hechos, para un tiempo en especial. Y vemos gente que no sabía leer y predicaba la palabra, y gente que se echaba a dormir y el Señor le hablaba en sueño, pero eso fue una excepción, no la norma. Yo ahora no puedo pretender que Dios me hable en sueños. Yo ahora no puedo pretender decirle: Señor, quiero un mensaje. Y con mucho respeto a ustedes y a los que están oyendo y viendo este directo, echarme a dormir y querer que Dios me hable. No, yo tengo que leer la Biblia. Es que Dios no me habla, Dios no me habla. ¿Tú quieres que Dios te hable? Pues lee la Biblia, que ahí tenemos la palabra de Dios revelada. Si tienes la Biblia, Dios no te va a hablar en sueños. Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, pero Dios es orden. Y lo normal es que leas la Biblia, que ores, que te capacites de alguna manera, y que cuando tengas que aconsejar lo hagas desde un conocimiento bíblico. Ahora, eso, como bien dice José, no implica que no sirvas, que no atiendas, que no estés, que no te preocupes. Creo que es muy importante el tener un equilibrio. Todas las ovejas tienen que estar aptos para anunciar la buena noticia y para responder preguntas y dudas que tenga cualquiera. Toda oveja que lleva ya unos años debería estar apto para eso. Muchos también, cuando tú decías la excusa, muchos que no tienen conocimiento de la Biblia, lo primero que dicen es que es mejor la oración, y acusan o intentan justificar su falta de conocimiento con que es mejor orar. Pero aquí no se trata de que es mejor, aquí se trata de que la palabra, Dios nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, y también Dios nos dice que debemos orar sin cesar. Tenemos que hacer las dos cosas, una no justifica la otra. No puede llegar a ser una columna de la iglesia y preguntar dónde está Oseas, en el Nuevo o en el Viejo Testamento. Eso no es coherente. ¿Dónde está Oseas? Con la Biblia.
no es coherente pretender eso, ser un líder o ser la columna de una iglesia o el grande o el hombre de Dios y no saber dónde está Osea. De Osea por no decir otro libro. Creo que Ha dicho uno muy difícil. esta es la palabra del Señor y debemos pasar tiempo con ella. Amén. Más tiempo que viendo series, más tiempo que viendo películas, más tiempo que viendo deporte. Debemos pasar tiempo con la palabra del Señor. Estoy totalmente de acuerdo. Llevamos una hora de programa, ¿vale? Creo que un poquito más de una hora. ¿No, Samuel? Más o menos, esa hora. Entonces, estamos por el noveno, ¿no? Creo que estamos. O el séptimo. El séptimo. Si te parece, lo dejamos aquí. Vamos a hablar un poquito. Yo quisiera hacer una lectura, que te lo comentaba a ti, que a mí me ha hecho mucho bien leer básicamente Biblia, ¿vale? Quiero que prestéis atención a esto y luego lo comentamos con el José. Si hay alguna pregunta, está vosotros, de verdad. Si queréis participar, preguntar y participamos todos. O si los que nos están viendo, nuestros espectadores, tienen alguna pregunta, pues también la contestamos. Mirad, en el capítulo 20 del libro de Hechos, Pablo está en su tercer viaje misionero. Escuchad esto que os va a hacer bien. Tercer viaje misionero de Pablo. Año 56-57 después de Cristo. Lo que hemos leído nosotros ahora, 1 de Timoteo capítulo 3, se escribe entre el 62 y el 64. Por lo tanto, lo que os voy a leer ahora es anterior a que Pablo desgrane por iluminación del Espíritu Santo los 17 requisitos. Había pasado 2 años en Éfeso como pastor, predicando, discipulando, estableciendo líderes. Después de dejar Éfeso, él viajó por Macedonia, por Grecia, y ahora él quería ir a Jerusalén. Pablo quiere ir a Jerusalén. Quiero hablaros del contexto. Ha estado 2 años, ha predicado, ha levantado pastores, y ahora, después de estar en diferentes ciudades, como en Macedonia, en Grecia, pues ahora él va con urgencia a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y en su ruta de regreso, Pablo hace una escala en Mileto, que hay una playa. Y en esa playa, como él tiene tanta prisa, sabe que no puede llegar a Éfeso. ¿Qué hace? Manda llamar a los ancianos. La palabra ancianos es pastores. O sea, esta es la primera reunión de obreros que vemos. Esto es una reunión de obreros. Y manda llamar a los ancianos de Éfeso, que estaban a unos 50 kilómetros de distancia de allí. Y mirad la lectura bíblica, que es preciosa. Hemos dicho que Pablo ha estado 2 años en Éfeso, se ha ido a Macedonia, se ha ido a Grecia, y ahora él quiere ir a Jerusalén. Y antes de ir a Jerusalén, él quiere despedirse. No lo va a ver nunca más. Y manda a llamar a los pastores. Y ahora mirad qué comportamiento. Hechos capítulo 20. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando habla de ancianos, tened en cuenta que son los obreros. Y ahora escucha. Dice, cuando vinieron a él, les dijo Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, no fue una temporada, no fueron 6 meses buenos. Pablo no les dijo, vosotros sabéis que tuve 6 meses, aunque luego me descuide, no. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado todo este tiempo con vosotros desde el primer día. Y ahora, ¿cómo te has comportado, Pablo? Y ahora dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Cuál era el comportamiento de Pablo? Dice la Biblia, con toda humildad y con lágrimas. Dice la Biblia, literalmente muchas lágrimas. Dice, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Dice, y como que nada me fuese útil, he rehuido y anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas. O sea, os he enseñado públicamente y en las casas
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mirad qué bonito esto que dice. Dice, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, el anhelo de Pablo de ir a Jerusalén no le nacía de él. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo. En el capítulo 16 dice, quise predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no me dejó. Quise ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no me lo permitió. Ahora quiero que entendáis qué clase de ministerio, con qué dirección, con qué diana, cómo estaba alineado con la voluntad de Dios, que en el capítulo 16 quiere ir a Bitinia y no le deja, quiere ir a Asia y no le deja. Pero ahí dice, tuvo una visión de noche, un varón macedonio puesto en pie, que le decía, Pablo, pasa acá y ayúdanos. Y ahora Pablo así levantó la iglesia de Filipos, que ahí estuvo encarcelado, le pegaron, oró, se abrió la cárcel. Todo esto empieza por estar dirigido por el Espíritu Santo, pero el capítulo 20 sigue dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora dice, he aquí yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén. No iba porque él quería, iba porque le enviaba el Espíritu. Dice, sin saber lo que allí me tiene que acontecer, salvo que el Espíritu Santo por las otras ciudades que he ido me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que le esperaba, prisiones y tribulaciones. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, oye, esto me ha hecho llorar, con tal de que acabe la carrera con gozo. Escuchadme que esto es precioso. Pero de ninguna cosa hago caso. Me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo no hago caso de ninguna cosa porque no estimo preciosa ni siquiera mi propia vida, con tal de que acabe la carrera con gozo. Pablo no quería acabar con fama. Pablo quería acabar la carrera con gozo. No era una carrera acabada en fama, en éxito. Era una carrera acabada en gozo. ¿Y cuál es el gozo? Hacer lo que Dios quiere que yo haga. O sea, mi gozo no es moverme por mi propia pretensión, porque el hombre de Dios no puede tener ninguna pretensión. Mi gozo es estar ligado a la voluntad del Señor. Y ahora dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé, mirad qué palabra, que ninguno de todos vosotros, entre quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él sabía y les dice, no vais a ver más mi rostro. Escuchad esto que es precioso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Mirad qué misterio. Dice la Biblia, no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor que él ganó por su propia sangre. ¿Quién lo había puesto? ¿Quién, Samuel? Lo dice la Biblia. El Espíritu Santo os ha puesto. Pablo sabía que los de Éfeso tenían llamado, porque los había puesto el Espíritu Santo para apacentar la iglesia del Señor. Ya les da la importancia de la iglesia, que él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándonos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, sino que antes vosotros sabéis que para mí ha sido necesario, he trabajado con mis propias manos. En todo esto os he enseñado que trabajando se debe de ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahora dice la Biblia, y cuando hubo dicho
estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Creo que este discurso, José, ya quiero que me hables un poquito de él, encierra y engloba todos los 16 requisitos que hemos citado. Creo que vamos. Ya terminamos. Pablo, pues, es el que exige siendo. Creo que Pablo pues, nos da una enseñanza clara de que Pablo no solamente decía lo que se tenía que hacer, él vivía lo que se tenía que hacer. Y estos versículos pues, son yo he predicado varias veces de este capítulo y he predicado de temas distintos, pero creo que es uno de mis capítulos favoritos. Bueno, ahora vamos a dar un tiempo para hacer preguntas, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos jóvenes que están con nosotros, también los que estáis en directo. Si tenéis alguna pregunta acerca del tema que ha abordado el hermano José Domingo y un servidor, pues si sabemos la respuesta os la damos y si no, pues la buscamos. ¿Alguno de vosotros tiene una pregunta? Creo que os ha quedado claro todo, ¿no? La verdad es que el tema ha sido bastante claro. Vamos a dar un par de minutos para, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos abordado y que hemos tocado en esta noche, y si no, ya vamos a hacer oraciones por los enfermos. Vamos a presentar al hermano Manuel, obrero, siervo del Señor de la iglesia de Barón de Viver. Vamos a presentar a la hermana Isabel Lara de Chile, que está también combatiendo con una enfermedad, aunque gracias al Señor está en un proceso de recuperación. Vamos a orar por ella para que Dios ponga su mano de sanidad sobre ella. Vamos a poner la octava planta de San Juan de Dios, que es oncología infantil, para que Dios también ponga su mano de sanidad sobre todos y cada uno de los enfermos. Entonces yo quisiera que ahora todos los que estamos aquí, vamos a cerrar nuestros ojos, ¿vale? Vamos a orar a Dios. Ahora Tony, esa melodía, está aquí el Espíritu Santo. Hemos hablado de su palabra, hemos puesto su palabra en alto y su Santo Espíritu está en este lugar. Y ahora, como dice la Biblia, nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu, a rogar, a suplicar, sabiendo que su brazo no se ha cortado, que su oído no se ha grabado, que Dios tiene poder para sanar. Yo le voy a pedir a mi hermano José Domingo que haga esta oración por su amigo, por nuestro amigo Manuel, juntamente con todos nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Por favor, Dios. Tú sabes, Señor, que estamos toda la zona, Señor, Mira tu siervo, muy preocupados, Señor, por nuestro hermano te Manuel. lo rogamos. Una persona, Señor, que te sirve, que te ama, Señor, Amén. La que casa tiene muchas virtudes, Señor, muchísimas, te lo rogamos. y al cual, Señor, echamos de menos, Señor. Por favor, Te rogamos, Señor, que que tú tú obres obres, de Señor. Jesús, que sobre todo rogas. Que tú, Señor, traigas con tu poder, Señor, con tu palabra, Señor, por medio de la ciencia, como tú quieres hacerlo, Señor. Te dejamos a ti, Señor, tú que eres el Dios soberano y todopoderoso. Que tú tomes los medios necesarios, Señor, Hombre maravilloso. y que toques, Señor, ese cerebro. Ahora. Y que tú, Señor, vengas restaurando cada miembro, Bien Señor. hacerlo, esté en tu voluntad. Y que mañana, Señor, escuchemos buenas noticias. Bien. Porque sabemos, Señor, que para ti no hay nada Tu imposible. siervo, Señor. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas, Señor, son posibles. Aleluya. Te prometemos, Señor, que cuando esté bien, le diremos que lo sanaste para que te sirva. Y le diremos, Señor, que es un instrumento escogido por ti, Señor. Y esa sanidad, Padre, te dará la gloria en cada parte de España, Señor. Amén. Por favor, obra tú, Señor, para aún si cabe engrandecer aún más tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Amén. que tú obres, Señor. Amén. 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 Aleluya.
Lara, hablando de la hermana Isabel Lara, que ya sabe que está en mis oraciones, por estar en el directo aquí con nosotros. Como bien he dicho, gracias a Dios le hicieron el trasplante y se está recuperando, y vamos a rogar por ella. Seguimos orando por ti, Isabel, sabiendo que aunque nos separa la distancia, pero el mismo Espíritu Santo que está con nosotros aquí es el que está en tu hogar, con tu hija y en tu casa. Tengo aquí a jóvenes que quiero que hagan esta oración. Le voy a pedir a mi hermano Josué que él, puesto en pie, haga esta oración por la hermana Isabel para que tenga una pronta recuperación juntamente con todos nosotros. Por favor, Señor, sigue obrando en tu hija, bendícela, llénala de ti, Señor. Haga una pronta y rápida recuperación. Su hija, su casa, su hogar, su familia. Por favor, te lo rogamos, te lo imploramos, te lo suplicamos. Por favor, Rey de gloria. Gracias. Amén. Gracias, Padre eterno, Jesús, por contar con nosotros, Padre eterno. Y te pido en esta noche, Padre, estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo suplir a cada vida y a cada alma que lo necesite, Padre eterno, Señor. Gracias, que a ti te lo presentamos todo. Amén. 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 Gloria al Señor. Está aquí Dios. Ahora quisiera hacer esta oración por la octava planta de San Juan de Dios, que cuando mi hija estuvo, como muchos de vosotros sabéis, en ese proceso de enfermedad, pues visité ese lugar y pude ver que era un lugar muy triste, y desde ese día, hace 14 años, pues que es una oración que yo tengo en mi corazón. Yo quisiera, aprovechando que está aquí con nosotros también nuestro hermano Perrico, que él, puesto en pie, haga esta oración por todos esos niños que están en oncología infantil. Adelante, Perro, por favor. Mira a esa criatura, Señor. Te ruego que estés con él, Señor. Y como decía tu siervo, sea a través de la ciencia, de la medicina, del tratamiento, como tú quieras, Señor. O un acto milagroso, extraordinario, que lo ven sanando, te lo ruego. Padre, familia, como hiciste con mi pequeño, Señor. Obra de gracia, por favor. Amén. En el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. En ti está depositada nuestra confianza, nuestra esperanza. Amén. Por favor, gloria a tu nombre. Gracias, Dios mío, por este programa, Dios mío. Amén. Gracias por el cada Señor. hermano, Dios Aleluya. Qué bien me hace, Dios eterno. Te pido, Dios mío, que los sigas bendiciendo, Dios mío. Que los sigas guardando, Dios mío. Gracias, te da mi vida por todo, porque eres un Dios maravilloso. Amén. Qué Eres un bueno. Dios que todo lo puede, Dios mío. Amén. Eres un Dios que enamora, Dios mío. Estamos enamorados de ti. Gracias, te da mi vida por todo, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi hermano Chato, también, por favor, sigue orando por todas estas peticiones. Espíritu Santo, cómo no rogarte, Santo Dios mío, por las eres, peticiones que se han nombrado esta Santo noche, eres. Señor. Te Te amamos. pido, Dios mío, que tú envíes tu palabra, que envíes sanidad, Dios mío, a estas almas que tanto lo Estamos requieren, enamorados Señor de ti. Jesús. Te pido y te ruego, Dios mío, que tú, Señor, estés con esas familias, Dios mío, que lo están pasando mal a través de esa enfermedad, Señor Y te Jesús. deseemos Sabemos que tú eres el Dios de Tú los eres el milagros, el deseado Dios de lo imposible, de Señor todas mío. las naciones. Que para ti, Dios Santo, no hay Eres el nada, Dios varón mío, de imposible, dolores, Señor Jesús. experimentado Que en donde no el llega la dolor. ciencia, llega tu El mano conocedor salvadora, del Señor dolor mío. más Te pido y te profundo ruego, Dios mío, eres por tú, estos Señor. enfermos, Dios Santo, y por los que no se han nombrado Con en esta razón noche, te Dios ama. Santo. Te pido por Nombres tanta necesidad que hay completo, en este derramado. mundo, Señor Jesús. Una Te torre pido que poderosa tú, en cual acuden envíes tu los palabra justos de en busca sanidad. de refugio. En el en tu nombre del Padre, Señor. del Hijo y del Espíritu Amén, Santo. amén. Aleluya. Venga, Israel, alaba al Señor tú también. Hay un ambiente precioso de parte de Dios. Gracias por estos jóvenes, Señor, que están aquí.
Gracias porque te aman a ti, te han entregado a ti sus vidas, sus hogares, sus casas. Tú eres el dueño, el Señor, el amo, el Adonai, el Curio. Tú eres el Rey de todos los reyes y el Señor entre todos los señores. Tú eres nuestro principal anhelo. Amén. Aleluya. Ven, mi hermano Samuel, también Samuel, siga adorando al Señor, por favor. Gracias, soberano, dador de la vida, Dios de la misericordia. Gracias por tanta bendición, por nuestro hermano José Domingo en medio nuestro, por usarle, Señor. Gracias por esa luz y ese conocimiento bíblico que has puesto en él. Gracias por su vida, su compañera, sus hijos. Amén. Amén. Aleluya. Dando, Señor mío, esa sanidad a esas personas que tanto lo necesitan. Amén. Amén. Para honrar tu santo nombre, Jesús. Te damos las gracias, Señor mío, por poder compartir estos momentos, Jesús. Instruyendo, Señor mío, a través de las redes sociales. Amén. A todas esas personas. Gloria a tu nombre. Alabar al Señor. Está aquí Dios. Amén. Hay un hermano que está en el directo que se llama Manuel, que nos pide oración por su hermano que está en la cárcel, se llama Antonio. Yo he ido a predicar en la cárcel y sé la necesidad que tiene la gente que allí está, y el Señor ha venido a proclamar apertura de cárcel para los que viven en esa prisión, que a veces no solamente es física sino espiritual, y vamos a pedir para que Dios lo toque allí donde esté, sobre todo que toque su alma, que toque su corazón, y que el Señor lo arrope y lo acompañe. Mi hermano Lero, desde allá atrás, Lero, hace esta oración, por favor, por el hermano Antonio, que él está preso, para que Dios lo visite, lo llene y lo bendiga en el nombre de Jesús, juntamente con todos nosotros. Ven. Santo eres, Señor, visita Antonio, visítalo, Dios mío, llénalo de ti, Padre. Tócalo, envía tu palabra, que no se somete a nada ni a nadie, que no está limitada ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, que no tiene frontera, ni limitación, ni barrera, ni obstáculo. Tu palabra puede llegar a esa cárcel, a esos barrotes, a esa celda, y tocar a este hombre, y llenarlo con tu santa unción, con tu presencia, con tu espíritu. Por favor. Amén. Tócalo, Señor, a él, su casa, su familia, su hogar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres. Gracias. Amén. Está aquí Dios. Maravilloso Jesús. Eterno. Existente, presente, omnipotente, inmutable, dador de la vida, Dios de la misericordia, escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, manantial de agua fresca en tierra seca y árida, deseado de las naciones, alfa y omega, principio y final, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh. Te ama mi alma. Porque contigo todo se pasa. Amén. Dependemos de ti. Gracias te doy esta noche, Dios, por este programa. Gracias por portadores de luz, por estos jóvenes, por el Samuel, por el Asaf, por el Chado, por el Lero, el Israel, el Josué. Gracias por el Bernie, gracias por todos los que están aquí hoy. Amén, amén. Por el Tony, Dios te bendiga, Tony, por esa disposición que tú también tienes. Y a Dios damos gracias. Y yo también, públicamente, Dios te bendiga, Manuel, a ti y a tu casa. Y un saludo y un abrazo para tu hermano Antonio. Quiero dar las gracias a mi amigo, mi hermano José Domingo, porque le extendí la invitación y hace días que yo quería estar con él. Te voy a usar mucho, José.
dice la Biblia que lo que recibisteis de gracia, tenéis que darlo de gracia. Y yo creo que el hermano José Domingo es una bendición de Dios para nuestra zona. Gracias a Dios tenemos mucha gente usada por el Señor en nuestra zona con conocimiento, pero yo hablo de nuestro hermano José Domingo porque es uno de ellos, yo lo conozco, y créanse, hermanos, tiene mucho conocimiento de Dios, de la palabra, y sabe a Dios. Estar con él es una bendición. Yo disfruto, siempre que estoy con él intento exprimirlo al máximo porque aprendo estando con él. Es un hombre de Dios, que su persona te hace bien, y luego el conocimiento que Dios ha depositado, pues también creo que es para enriquecer a los demás, no es solamente para él, sino para los demás. Entonces lo van a ver aquí muchas veces hablando de muchos temas, porque es un deleite, y ya que tengo la suerte de tenerlo, desde aquí te envían recuerdos desde Valencia, y saben que el domingo para estar con ellos. Claro, en Valencia puede estar esporádicamente porque te separan muchos kilómetros, pero aquí estamos relativamente cerca y te vamos a usar mucho. Gracias por estar con nosotros, José. Te doy la oportunidad, que si me quieres despedir de la audiencia. Pues nada, se nota que el Momo es mi colega, es mi amigo, me mira bien. Y nada, creo que el honor realmente es mío, una honra. He aprendido a valorar el asiento donde Dios me permite estar. Ese metro cuadrado que parece que cotidiano, que cada día vienes, te sientas en el culto. Sí, señor. Pero que va, es muy importante. Es muy importante todo lo que hacemos. Sentarte y escuchar a tu pastor predicar, eso no tiene precio. Escuchar a tu coro alabar al Señor. Y creo que bueno, que el privilegio es el mío, el honor es el mío. Y decirte, Momo, que la audiencia, que sean los que opinen, si el próximo día, de aquí a un mes, cuando tú veas en bien, o seguimos con este programa, o que ellos nos digan de qué enseñamos. Y también lo que dice José, que si alguno de vosotros está hablando del hermano Manuel, diciendo que se nota que el Espíritu Santo está aquí, amén, Manuel, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que sí, que está el Señor aquí, hay un ambiente precioso y una paz tremenda. Y si vosotros queréis que abordemos algún tema, pues también lo podéis exponer y lo intentamos abordar, intentamos traer luz bíblica en este programa que, como bien su nombre lo indica, intentamos aportar luz. El programa se llama Portadores de Luz, de la Iglesia Evangélica Filadelfia de Cristo, ubicada en Plaza España, la iniciativa de nuestro pastor, el hermano Ramón de la Mina, y que, como bien he dicho, aquí estamos yo, José Domingo, pero quiero volver a nombrar. Tengo aquí jóvenes como el Tony, como el Chato, como el Asaf, como el Perry, como el Israel, como el Samuel, el Lero y el Josué, que están aquí también con nosotros. Vienen cada semana, ellos no quieren salir, ellos están detrás de la cámara, pero hacen posible pues todo esto. Y les damos gracias a ellos también por estar aquí con nosotros. Quiero emplazaros a todos, no solamente el próximo sábado, que tendremos el programa a las 10:15, como cada sábado, Portadores de Luz, cada sábado a las 10:15. Intentaremos que esté también nuestro hermano José Domingo, ya lo adelanto aquí con nosotros. Pero mañana tenemos un culto especial. Mañana vamos a hacer el culto del domingo a las 7:30, pero verán lo mismo que están viendo ahora. Vamos a retransmitir en directo y vamos a hablar de cómo llegó el Evangelio a la iglesia de Plaza España. Amén. Es algo precioso. Vamos a conmemorar 39 años de Evangelio en medio de este barrio. Amén. Lo que empezó siendo una pequeña semilla, ahora es un árbol grande, gracias a Dios. Y lo voy a hacer con los obreros ancianos que llevan, pues eso, 39, 40 años predicando la palabra de Dios. Y va a ser de mucha bendición, siempre para darle la gloria a Dios. Es algo bíblico, El Señor, cuando sacó a Israel de la opresión de los egipcios y de Faraón, les puso unas fiestas conmemorativas y les dijo el por qué. ¿Por qué vais a hacer estas fiestas? Dice, cuando vuestros hijos os preguntaren, ¿por qué celebramos esta fiesta? Vosotros les diréis a las generaciones venideras que hubo un Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
que os libertó de Egipto con brazo fuerte y con mano poderosa. Y creo que es muy importante explicarles a las generaciones jóvenes, que obviamente hace 40 años no existían, cómo empezó el Evangelio y lo que Dios hizo, no el hombre, lo que Dios hizo en medio de este barrio. Entonces, nada más, gracias a todos los que estáis conectados, a los 35, 36 que estáis ahora mismo conectados, a los que nos vais a ver después en diferido por las diferentes plataformas de redes sociales como son Facebook, YouTube, TikTok y esto. Mañana os emplazo a todos a las 7:30. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor sean sobre vosotros y vuestras casas. Un abrazo y que Dios.